Bien, estamos de vuelta. Vamos a hacer una entrevista muy interesante, porque tiene que ver con una de las principales preocupaciones hoy de la ciudadanía. Un aspecto, una dimensión de la crisis de seguridad y delincuencia que tenemos en nuestro país. Bueno, el aumento de la violencia en el narcotráfico y crimen organizado preocupan a las autoridades, obviamente. Esta situación llevó al Senado a despachar a ley, hace muy poquito, ayer o antes de ayer, el proyecto que mejora la persecución de estos delitos. Para analizar esta realidad que vive nuestro país hace ya un tiempo, estamos con Francisco Cox, socio BCP Abogados, ex candidato también a fiscal regional y experto en derecho penal. Francisco, bienvenido a Mega Noticias. Muchas gracias por la invitación. Francisco, bueno, partamos por lo que tenía el contenido de la presentación, ¿no? Que tiene que ver con la presentación, valga la redundancia, de este proyecto de ley que fue despachado ya para mejorar de alguna manera la persecución de este tipo de delitos, de las bandas de crimen organizado. ¿Qué te parece? ¿Es una buena noticia los elementos que se entregan? A mí me parece que hay elementos que sirven y hay otros que sinceramente no sé si van a contribuir mucho. O sea, yo creo que sin duda la confiscación de bienes es privarlos del poder económico a los narcotraficantes y eso sin duda que es necesario. Por otra parte también hay un aumento de las penas respecto de los funcionarios públicos que sean sobornados y se logre acreditar que ese soborno viene de vínculos con personas del narcotraficante. Eso también está muy bien. Ya. El tema es que hay otras cosas que la verdad que no son muy serias. Lo que yo echo de menos, y lo echo de menos también en el Plan Nacional contra el Crimen Organizado que se presentó en diciembre, y esta ley y las leyes que yo he visto, es el poco foco que se pone en crear incentivos para la delación compensada para el colaborador eficaz. Si hay algo que nos muestra la experiencia internacional, y esto lo puedo decir por mi experiencia en México, pero si uno ve también la experiencia italiana durante la lucha contra la mafia, y también cuando se aplica el RICO en Nueva York, que en los años 77 se empieza a ocupar, es la necesidad de tener colaboradores que son parte del crimen organizado. Y eso, por lo menos en la Política Nacional contra el Crimen Organizado, tiene apenas una línea que se dice que se va a poner énfasis en esto. Pero eso es, para mi gusto, la herramienta más eficaz para lograr desbaratar y tener información. O sea, en el proceso de investigación, si yo quiero obtener buenos datos para poder perseguir una banda, para poder dejarla en prisión, esa información muchas veces, lamentablemente, tiene que provenir desde adentro. Absolutamente. Y en otros países, como usted nos estaba diciendo, esta figura de la delación compensada existe y está bastante detallada. En el caso de este proyecto, ¿no aparece? Yo no la vi, yo no lo he visto. Lo que pasa es que la ley 20.000 tiene la colaboración eficaz. Y por eso digo, muchas veces estos problemas son más bien de estrategia y de capacidad investigativa que de legislación. En Chile, y yo diría que en la región en general, tenemos un gran problema, que es que creer que porque dictamos una ley, resolvemos el problema. Lo que es fundamental aquí es cómo se implementa esa ley. Y como digo, la ley 20.000, que es la ley que sanciona el narcotráfico, establece la figura del colaborador eficaz. Establece la colaboración eficaz, que es como la delación compensada. Pero cuando se implementa, se obtiene, en mi opinión, bastante poca información. Por ejemplo, si usted va a México, sabe exactamente qué cartel controla qué región o le interesa tal mercado. El otro día se da una gran noticia, ¿no es cierto?, por la PDI, de una incautación de droga millonaria, ¿no es cierto? ¿De quién era esa droga? ¿Sabemos de qué grupo era, de qué banda? No hay una trazabilidad, ¿no? No hay una trazabilidad. No. ¿Y qué es lo que te permite eso? Empezar a detectar cuáles son sus áreas de influencia. ¿Por qué? Porque si tú revisas, por ejemplo, un estudio de la Unidad de Análisis Financiero sobre condenas de lavado activo del 2007 hasta el 2022, te das cuenta que, por ejemplo, de casos de droga con funcionarios públicos casi no hay sanciones. Hay solo 2 casos donde se aparece mencionado lavado activo, donde hay una participación de funcionarios públicos. Y hay otros 2 casos donde hay funcionarios policiales sancionados por el contrabando de cigarrillos. Entonces, es un poco ingenuo creer que los contrabandistas de cigarrillo sí son capaces de corromper funcionarios policiales. Pero los de droga no. Y los de droga. O sea, los de droga ilícita. Exacto. No. Y eso es lo que yo digo, que falta un enfoque y una mirada. Ahora, Francisco, tengo una duda respecto de tu conocimiento también de la persecución del delito acá en Chile, de las investigaciones también que lleva adelante la Fiscalía, el Ministerio Público.
¿Las policías no tienen más o menos esa inteligencia de saber quién o qué grupos controlan tal y cual zona, tal mercado de droga? ¿Eso no existe hoy? A ver, puede ser que internamente lo manejen. A mí lo que me ha sorprendido recientemente son declaraciones públicas de funcionarios y altas autoridades de la PDI, que por ejemplo, como una gran noticia que al norte se iban a incorporar analistas dentro de su personal. Estamos en el año 2023, o sea, los analistas existen desde siglos. Colombia los ha usado desde los años 80, México también. Y esa es la gente que te procesa todo el análisis del fenómeno delictual. Las fiscalías tuvieron que crear estos focos porque la policía no hacía necesariamente ese trabajo. Yo me alegro que se esté incorporando analistas. Como te digo, no sé si es que tienen esa información, puede ser que la tengan, pero sí es útil que se sepa públicamente y con transparencia cuáles son las bandas que están funcionando. ¿Por qué? Porque eso te permite ver si es que hay autoridades que están interactuando con esas bandas. Te permite que la comunidad también esté alerta a esas bandas. Y muchas veces la comunidad sabe que lo que pasa, no tiene canales o no se atreve, obviamente, a denunciar. Y a veces tampoco denuncia por lealtad. Y ahí es donde es también importante. Por eso esto es un fenómeno multicausal. ¿Por qué confían en estas organizaciones? Por ejemplo, el Tren de Aragua en Venezuela tiene una fundación que presta ayuda social que se llama Somos Barrio JK. Y esto empiezan a dar prestaciones sociales a la gente. Si tú no tienes plata, incluso si tú tienes violencia intrafamiliar, nosotros, por otro trabajo que tengo, designado por Naciones Unidas, determinamos que en ciertas zonas de Venezuela el crimen organizado es el que ejerce la justicia. Y, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, la mujer iba a denunciar al hombre que la había golpeado a ese grupo y ese grupo tomaba las medidas que debiese tomar la justicia. Eso es lo que empieza a ocurrir cuando se empieza a descomponer toda la situación. Y por eso hay que crear lealtad estatal y dar bienestar estatal. Cosa que la comunidad vuelva a confiar en las autoridades, vuelva a confiar en pasar esa información y que va a ser protegida. De lo contrario, lo que tú estás creando es una estructura dentro de tu propio Estado y por eso yo siempre he dicho que lo más importante aquí es poner el foco en el control territorial. Francisco, complejo porque si hablamos de un caldo de cultivo para que ocurra algo como eso, que bandas delictivas se conviertan en verdaderos prestadores sociales, ¿no? Donde el Estado de repente flaquea. Este año estamos viviendo como la tormenta perfecta entonces, es decir, tenemos una crisis económica importante, hay personas que no están llegando a fin de mes, se está hablando del tema de los retiros, etcétera, pero también tenemos una crisis de seguridad tremenda. Por lo tanto, se están dando los elementos muy peligrosos para que algo como esto pueda ocurrir, cosas que ya ocurren en otros países. Absolutamente. O sea, yo creo que todo este contexto es muy peligroso. Y aquí quiero también advertir, creo que otra lección que nos da México. México, en Estados Unidos, acaban de condenar al superpolicía de México, el zar antidroga, que era García Luna, que durante 2 periodos presidenciales era un hombre intocable porque él estaba combatiendo el crimen organizado. Cuando tú creas una persona que es intocable, que no se le puede cuestionar, que no se le puede fiscalizar, que no se le puede controlar, es sumamente peligroso. Esta persona, García Luna, según lo ha determinado la sentencia de Estados Unidos, un jurado en Estados Unidos, recibía millonarios sobornos por parte del cartel de Sinaloa. Empezó con el cartel de los Beltrán Leiva, después se pasó al cartel de Sinaloa y empezaba a detener a los otros, a los adversarios. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso también es importante saber, bueno, esta droga que se incauta, ¿de quién es? ¿Tenemos un acuerdo? Yo no digo que esté pasando en Chile, pero son las advertencias que nos da el exterior hacia Chile, la experiencia comparada. Entonces, cuando se instala, y yo no puedo tener más solidaridad, obviamente, con el carabinero muerto, pero el llamado de la ministra del Interior al general de Carabineros es absolutamente correcto en términos de poner controles sobre la policía. La reforma de la policía está muerta. Sí. Está absolutamente muerta. No se habla de eso. Yo soy muy cercano a Mauricio Duche, un experto absoluto en materia de policía. No ha sido convocado. Eso está muerto. ¿Por qué?
Porque como está el tema del crimen organizado, se cree entonces que hay que dar poder absoluto a la policía. Y ese es otro error. Porque cuando tú le das poder absoluto a la policía, este grupo crimen organizado y este cartel dice, bueno, tengo que ir a corromper, exacto, a esa policía. Yo no sé si tú sabes, pero los Zetas surgen de las fuerzas de élite del ejército mexicano y las fuerzas de élite del ejército guatemalteco. Que también tenían este estatus como de intocables, ¿no? Exacto, los mandaron al norte y un cartel los contrata como guardia y después cuando detienen al jefe de ese cartel dicen, bueno, nosotros ya sabemos hacer esto. Y se convierten en los Zetas. Los Zetas es un código militar, cualquier militar te lo va a decir. Yo me voy a salir un segundo, vamos a volver al tema de Chile, pero ya que tienes experiencia internacional comparada también, es interesante porque dentro de un continente que está siendo azotado por olas de violencia importantes, ¿no? De crimen organizado, delincuencia, donde la droga es un protagonista, ¿no? Hay un país centroamericano que está llamando la atención por sus políticas y que ha generado críticas bien grandes, ¿no? Sobre todo del concierto internacional respecto de la violación de derechos humanos también, ¿no? En lo que es la persecución del delito. Bueno, me imagino que ya sabe a qué me refiero, el presidente de Salvador, Nayib Bukele. Ese tipo de políticas, ese tipo de guerra contra las pandillas, contra el narcotráfico, contra el homicidio, aparentemente ha dado resultados en lo que son las cifras que conocemos, que no sabemos tampoco qué tan ciertas son, pero al menos lo que ellos han querido comunicar se ve como un resultado exitoso. ¿Cuál es la visión que tienen, ya que también trabajas con la ONU, has trabajado en México, respecto de ese tipo de esquemas de trabajo? A ver, aquí yo te voy a dar mi visión personal. Yo creo que... Me imagino que lo han hablado un montón ustedes. Sí, yo creo que el caso de El Salvador y del presidente Bukele es una advertencia para la comunidad de derechos humanos que tenemos que repensar ciertas cosas. No digo que lo que está haciendo no sea violatoria a algunas cosas de derechos humanos, pero cuando tú vives en un país donde el 80, no sé si ya va como en el 92% de aprobación. Exacto. Y había gente que no podía ejercer sus derechos de salir a la calle, creo que tenemos que hacer una como revisión. Ahora, dicho eso, yo creo que el caso de Bukele es interesante porque el mismo día, yo no sé si esto no se sabe mucho, pero el mismo día que él hace la primera traslado es el mismo día que el Departamento de Estado de Justicia de Estados Unidos estaba iniciando una investigación, o daba a conocer una investigación, en la cual se daba cuenta contra miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 13, creo que sí. En los cuales las autoridades habían llegado a acuerdos que les daban beneficios penitenciarios, acuerdos que iban a detener a algunos líderes, pero no a todos, y que con eso ellos bajaban la tasa de homicidio y por lo tanto dejaban de delinquir o dejaban de matar. Mantenían ciertos negocios delictuales, pero no mataban. Y eso es ¿cómo se llama? Una formulación de cargos que está haciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, y ahora, al mismo tiempo, no se puede desconocer que efectivamente El Faro, un medio independiente de El Salvador, muy prestigioso y muy criticado por Bukele, hace una investigación de un año donde va a las poblaciones que eran controladas por las maras y dan cuenta que efectivamente las maras salieron. No están. No están. Ahora, ¿cuánto se puede mantener eso? Es una pregunta que es bastante, creo que, seria y atingente, porque generalmente, y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en México, cuando tú descabezas, surgen por otras partes. Como te digo, hasta el momento, a mí El Faro es un medio que me da seguridad, sí se ha producido esto. Ahora, también es a qué costo, porque también cuando hay muchas personas, y hay un informe de Human Rights Watch que da cuenta, de personas que no son miembros de ninguna mara, que ni siquiera están tatuados, que están detenidos en esas condiciones. Entonces, cuando tú estás dispuesto a bajar todas las garantías, el riesgo es caer dentro de esa como red
Es interesante esta discusión además porque me imagino que hay muchos líderes en América Latina que están observando este modelo. Por supuesto. Y va a haber tentaciones también de poder replicarlo en la medida en que los contextos también sean más agresivos, más violentos, ¿no? Donde la inseguridad sea más alta, como es el caso de Chile. Y ahora, volviendo a nuestro país, Francisco, a ti te ha tocado trabajar en México, en Chile, en otras partes del mundo también. Y hay una preocupación porque ya con el tiempo nos hemos acostumbrado a escuchar aquí en Chile, nos estamos convirtiendo en un lugar de instalación y de llegada de bandas narcotraficantes internacionales. Se habla del cartel de Sinaloa, Nuevo Juárez, hablaban de uno brasileño, no me acuerdo el nombre también ahora. CPP o CPP. Hace poco también. Pero, de acuerdo a lo que ustedes conocen, ¿efectivamente está pasando esto? Es decir, esto ya está completamente comprobado. Lo del Tren de Aragua es una realidad completa, lo ha dicho la Fiscalía de Tarapacá, sabemos. Pero en el resto de las cosas, y si fuera así, ¿por qué? ¿Y cómo se puede detener un fenómeno tan creciente? A ver, que estén instalados, yo no tengo información de que estén instalados. Por ejemplo, se ha dicho que el cartel de Sinaloa sí estaba haciendo un envío y que estaba como usando el puerto de Chile para enviar sus productos. Perfecto. Y ahí eso se detectó. Cartel Jalisco Nueva Generación se mencionó, yo no sé cuál es el detalle de eso, pero, como te digo, cartel de Sinaloa, sé eso. El Tren de Aragua, sin duda, como tú dices, eso sin duda está establecido, porque además, como funciona el Tren de Aragua tiene su origen en los sindicatos de ferrocarriles y replican, ¿no es cierto?, el tema, por eso se llama tren, porque replican los carros de tren. Entonces, casi como un franchising, que se envía a alguna gente, se usan como tráfico de personas, trata de personas, ¿no es cierto?, para entrar migrantes, pero también para empezar a cometer delitos. Y por lo tanto, eso está bastante acreditado y bastante claro que sí lo está haciendo. Hay mucha información. Otro medio independiente, Inside Crime, también da cuenta de que ha llegado a Chile, Ecuador, Perú. O sea, es la primera banda venezolana de crimen organizado que se expande en la región y de manera bastante efectiva. Ahora, ya que tú conoces también la realidad de México, donde hay muchos, no sé si dice cártel o carteles, donde hay muchos carteles de droga en el fondo funcionando, grandes bandas con gran organización, es momento de actualizar también la forma en que se persigue el delito acá en Chile. De hecho, es parte de lo que intenta hacer esta nueva legislación, ¿no?, que ha sido despachada. Y hay que poner mucho ojo en lo que es la parte pública. Voy a ser un poco redundante en esto porque ya lo habías mencionado, pero ¿de qué manera se puede hacer eso? Porque además en Chile existe la idea, o la noción, quizás es mía de inocente, ¿no?, de que tenemos una policía que es bastante incorruptible, o al menos esa es la idea, más allá de los desfalcos que han habido en la parte más alta de Carabineros, pero en general en el policía de a pie, en el carabinero de a pie, y también en el servidor público. Sin embargo, estos carteles se basan justamente en penetrar el Estado, ¿no? Absolutamente. Imagínate tú, y eso es algo que a mí también me ha llamado la atención, los últimos 2 informes sobre droga de la Fiscalía Nacional Económica muestran que Chile está como en el 3er lugar de incautación de droga en el puerto de Rotterdam. Y eso tiene una explicación, porque Chile, obviamente, si viene un cargamento de Colombia, de México, de países ya estigmatizados, obviamente van a estar sometidos a un mayor escrutinio. Pero si vienen de Chile, que tiene otra imagen, entonces eso no levanta las alertas como lo hace lo otro. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuántos funcionarios de aduana han sido investigados y o condenados por dejar pasar este tipo de cosas? ¿No es cierto? Porque tú comprenderás... Pocos, o sea, me decías 2, creo, ¿no? O sea, son 2 funcionarios públicos por lavado de activos, no necesariamente por crimen organizado. Puede ser que por narcotráfico hay algunos, no sé, no conozco esas cifras, pero lo que te digo es, tú como cártel no vas a arriesgarte a perder una millonada de plata si no tienes a alguien que tenga una garantía mínima. Exacto. Y por lo tanto necesariamente necesita ese control. Y por otra parte, lo que ocurre en México, y por eso insisto con la advertencia de mantener controles sobre los funcionarios policías, en México quien te secuestra y quien te levanta, como dicen ellos, es la policía. Y ellos te pasan al cartel. No estoy diciendo que en Chile esté ocurriendo, ni que estoy diciendo que Carabineros esté metido en eso, pero el riesgo existe. O sea, en ese sentido hay que ser preventivo, ¿no? Hay que prevenir y no reaccionar solamente. Y por lo tanto yo digo que me parece que el foco del Ministerio Público tiene que estar muy orientado hacia el funcionario público. ¿Por qué? Porque el cartel y el crimen organizado, al final del día, la droga es medio irrelevante.
Ellos lo que necesitan es el control territorial. Si tú ves la experiencia mexicana, en el norte, donde hay gas, ellos controlan el territorio y le exigen a las empresas una extorsión, un pago de comisión, Claro, para no destruirle las cañerías de gas. Y por lo que yo he escuchado y por lo que yo he leído, las empresas pagan. O sea, la idea es no llegar, La idea ojalá, no es llegar, nunca a exacto. eso, por eso hay que reaccionar también y actualizar nuestra legislación, si no, nace obsoleta. Así es. Francisco Cox, socio BCP Abogados, también ex candidato a fiscal regional, muchísimas gracias por esta experiencia y por estos datos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, con este tema vamos a hacer una pausa en Mega Noticias Alerta, pero ya estamos de vuelta junto a Florencia Vial. No se vayan.